Hola amigos de YouTube, soy Aldo Locuendo. Hoy he venido con mi primera creepypasta. Aclaro, fue hecha y escrita por mí, así que espero sus opiniones ya que apenas es la primera que hago. Este vídeo no tiene screamers ni gritos de repente, así que relájense con la historia. Bueno, empecemos. Todo empezó cuando decidí ir a unos cursos fuera de la ciudad con mis dos mejores amigos Bruno y Daniel, los cuales estábamos emocionados por el viaje ya que estaríamos fuera de casa por varios días. Todo estaba tranquilo, ya estábamos listos para irnos, así que emprendimos el viaje, muy largo por cierto, hasta llegar a un área muy rural con pocas casas a los alrededores y apartada ya que el siguiente pueblo estaba como a unos 15 kilómetros, por decirlo así. Estábamos casi a la mitad de la nada. Ya recorriendo el lugar, el instructor nos llevó a donde pasaríamos la noche. Era una serie de cuartos los cuales sus aspectos eran desagradables por fuera, pero bueno, no le tomé mucha importancia ya que con solo ver las condiciones del pueblo era menos de esperar. Luego nos informaron que se compartiría los cuartos entre dos, cosa que a mí me tocó con mi amigo Daniel y a Bruno le tocó con otro compañero que no conocíamos, en otra habitación ya que estábamos en un área tipo cuartería. En nuestro cuarto se podía apreciar en las paredes símbolos extraños, dibujos extremadamente raros. Al ver todo eso le pregunté a Daniel que sí, qué carajos era todo eso. Pude darme cuenta que él también estaba impresionado por todo eso que se encontraba marcado en las paredes de nuestra habitación. Así que le dije a Daniel que fuéramos a decirle al instructor que no nos sentíamos cómodos en esa habitación, que si no habría manera de cambiar de habitación, pero el instructor nos dijo que ya no había más, que dejáramos de quejarnos ya que no nos quedaríamos a vivir ahí. Daniel y yo regresamos un poco decepcionados, ya que los siguientes días la pasaríamos en un lugar con marcas que con solo verlas te confundían y pasaba un poco de miedo, así que Daniel me dijo que olvidáramos lo de la habitación y que nos apuráramos ya que los cursos estaban por empezar. Ya estando afuera con todos los demás nos encontramos a Bruno y le preguntamos que sí, qué tal su cuarto, y él nos dijo que estaba normal, que no había nada extraño. Entonces Daniel y yo decidimos olvidarlo y disfrutar de las excursiones por todo el día hasta que llegó la noche, lo cual ya cada quien se iba a sus habitaciones para irse a descansar para estar listos para el siguiente día, así que le dije a Daniel que mejor durmiéramos para reponer energías. Llegó el siguiente día. La primera noche estuvo lo bastante normal para mí, pero a Daniel lo veía extraño, tenía ojeras como si no hubiera pegado los ojos por toda la noche. Yo le pregunté que sí, que le pasaba, que si había podido dormir, lo cual tardó unos segundos en contestar. Yo un poco confundido le volví a preguntar y él me contestó que ya se quería ir de ese lugar. Yo confundido le pregunté que sí, ¿por qué? Si apenas habíamos pasado la primera noche, pero él me contestó que algo por la noche lo estaba acechando, esperando a que se descuidara. Eso fue lo único que me dijo ya que no tuvo más experiencia de ese tipo, pero que no estaba dispuesto a volver a pasar por eso, que si volvía a quedarse ahí para en la noche era probable que volviera a pasar y esta vez hasta conmigo. Yo en verdad no le creí nada, pensé que como me había visto nervioso por los dibujos de las paredes me estaría jugando una broma que al final de seguro caería, pero Daniel me hablaba con tanto temor, yo en realidad no le creí, solo hacía como que lo entendía y le creía, así que nos arreglamos para ir a empezar el segundo día de expedición, lo cual empezó y terminó normal. Daniel cada vez se veía más nervioso y tenso, así que como creía que era una broma, decidí seguirle el juego y le hablé como si yo también estuviera nervioso respecto a lo que él me había contado, así que le dije que dormiríamos con la luz y puerta abierta del baño encendida para que la luz pudiera iluminar más al cuarto, así que le dije a Daniel que me quedaría a su lado hasta que se durmiera ya que él es un año menor que yo y lo conozco desde hace años, desde que éramos pequeños, así que lo consideraba un hermano menor, así que no fue ningún problema esperar a que se quedara dormido tranquilo. Ya viendo que ya estaba dormido, yo creía que Daniel se había creído que yo estaba convencido respecto a lo que él me había contado y creía que me la pasaría muy nervioso toda la noche, pero yo estaba bastante normal, pasando un buen rato. A lo lejos se podía escuchar a los perros ladrar incontroladamente.
cosa que creí normal, pero con el paso de los minutos se iban acercando cada vez más, lo cual se me hizo algo extraño porque ya eran alrededor de las 12 de la noche. Así siguieron hasta que llegaron enfrente de la habitación y podía observar cómo ladraban con cierto temor algunos. Yo me sentía confuso y a la vez nervioso por la actitud de los perros hacia el cuarto donde Daniel y yo estábamos. Eso sí me hizo estar muy nervioso, pero no le puse mucho cuidado ya que los perros no tardaron mucho y se marcharon, lo cual me calmó un poco, pero poco después de que los perros se fueran empezaron a llegar gatos de manera extraña y todos a maullar de forma espeluznante, lo cual eso sí me dio miedo, pero no quise molestar a Daniel, así que mejor decidí dormir y tratar de ignorar todo porque si dormía despertaría cuando el sol ya estuviese afuera. Así como le prometí a Daniel, dejé la puerta abierta junto con la luz encendida del baño, para que la habitación estuviese iluminada, así podríamos dormir tranquilos pero a la vez alertas por cualquier cosa. Ya eran alrededor de las 2:30 de la mañana, el cual yo me encontraba un poco adormilado pero a la vez con algo de nervios por lo sucedido a medianoche, así que entre mis sueños, nerviosismo y mis sospechas de una broma de Daniel, empecé a sentir como alguien estaba cerca y andando alrededor mío. Lo primero que se me vino a la mente fue que Daniel de seguro quería darme el susto de mi vida, pero yo no lo permitiría, así que le daría una cucharada de su propia medicina. Yo con los ojos entrecerrados fingiendo estar dormido esperando a que Daniel se acercara a mí, solo podía notar cómo caminaba a mi alrededor, lo cual me puso muy nervioso porque no sabía hasta dónde llevaría esa broma. Pasaron así unos pocos minutos, hasta que se empezó a acercar a mí de manera extraña, los gatos afuera empezando a maullar de nuevo, lo cual eso me dio mucho miedo, lo cual le iba a poner un final a la broma, decirle a Daniel que había descubierto su broma, pero así de la nada estaba paralizado, no podía moverme, lo cual eso sí me llegó a tener pánico, cuando de pronto me doy cuenta que esa cosa estaba al lado de mí, yo tratando de pararme, lo cual me era imposible, estaba congelado, cuando de pronto eso se agacha ante mí, cubierto por una capucha negra, que al verlo frente a frente me di cuenta que no era Daniel, era un ser bastante horrendo, lo cual yo al verlo quise gritar lo más fuerte que mi garganta pudiera, lo cual me fue imposible. Yo estaba ahí enfrente de ese monstruo, demonio o lo que haya sido, estaba paralizado, aún así se acercó más para decirme unas palabras tipo oración en un idioma extraño que no conocía, lo cual me aterró más de lo que ya estaba. Terminando su conjuro yo estaba tan asustado que cerré mis ojos, y empecé a orar el Padre Nuestro y cualquier oración que se me viniera a la mente. Así pasando el rato me empecé a sentir más tranquilo, así que decidí abrir los ojos de nuevo esperando que esa cosa ya no estuviera, pero al abrir los ojos me doy cuenta que esa cosa seguía ahí mirándome y burlándose de mí porque lo que había hecho no me había ayudado en nada. Se volvió a acercar a mí, pero esta vez me habló en español, me decía que lo siguiera, alabara y otras cosas descabelladas. Yo al ver todo lo que me decía me negaba, así que levanto su mano izquierda enfrente de mí, en ella colgaba de unos hilos la cabeza de un bebé decapitado en mal estado que tenía incrustado objetos extraños. Al ver esto estuve al borde del desmayo, lo cual no pude contener el llanto y me seguía negando ante lo que me pedía. Pude apreciar su enojo y enfurecimiento, así que mejor cerré los ojos para ignorarlo y orar con más fuerzas para poder salir de ese momento tan difícil. Abrí los ojos de nuevo, ya no estaba ahí, en ese momento sentí un gran alivio, así que volteé a mi alrededor y ahora estaba parado a mi derecha con una sonrisa macabra, como tratando de decir algún día. No pude soportar el verlo de nuevo, así que sufrí un desmayo por el resto de la madrugada. Desperté. Daniel estaba hablándome y me levanté muy alarmado y asustado. Él me miró fijamente preguntándome, ¿tú también lo vistes, verdad? De inmediato recordé lo sucedido y empecé a temblar. Daniel se alarmó y me empezó a preguntar si me había hecho algo esa cosa, así que no dudé en contarle todo a Daniel. Pude ver en su cara cómo se imaginaba todo lo que le contaba, así que no lo pensó y me dijo que nos teníamos que ir de ahí, que no podíamos pasar otra noche ahí, así que nos alistamos para el tercer día de los cursos. Fuimos de inmediato a buscar a Bruno. Entre Daniel y yo le contamos lo sucedido, él no se mostraba nada convencido,
pero, creía que solo lo estábamos tomando de burla, así que nos propuso que fuéramos a hablar con una señora ya grande de edad que vivía por ahí, que ella de seguro sabría algo de la historia de ese cuarto, así de que antes de que nuestro instructor nos hablara los tres decidimos ir a preguntar acerca del cuarto, ya que Bruno nos acompañó. Daniel y yo nos dimos cuenta que Bruno ya había hecho cierta socialidad con personas de ese pueblo, ya que habló con la señora como si se conocieran de años. Bruno le contó un poco de lo que le habíamos contado, la señora no tan impresionada volvió a ver a ambos lados y con voz baja nos dijo que años atrás justo en ese mismo cuarto en donde estábamos pasando la noche, el dueño le vendió el alma al diablo y para cuando haces unos de esos tratos para saldar la cuenta tienes que sacrificar a un ser muy querido tuyo, así que el antiguo dueño para saldar la cuenta quemó vivo a su propio abuelo, pero con el paso de las semanas terminó suicidándose, haciendo que el cuarto quedara abandonado pero seguía siendo utilizado para rituales y misas negras satánicas, lo cual explicaban los extraños símbolos marcados en el cuarto donde estábamos. Bruno, Daniel y yo al oír todo esto no lo creíamos. Ahí fue donde Bruno nos creyó, la señora nos advirtió que sería mejor que nos fuéramos rápido de ese lugar, pero lo peor era que para irse solo pasaba un autobús, una vez cada 24 horas y era a las 5 de la mañana que pasaba por el pueblo. En ese momento Daniel y yo intentamos comunicarnos con nuestros familiares, pero ya que nos encontrábamos en un lugar en medio de la nada, no teníamos nada de señal en nuestros celulares, pero que carajos no nos podría ir peor. Bruno nos sugirió ir a hablar con el instructor, cosa que no pensamos dos veces y fuimos de inmediato. Cuando llegamos ya todos los demás estaban reunidos porque la excursión del día ya había empezado. Daniel sugirió que nos esperáramos hasta el descanso para hablar con el instructor, pero yo me negué, le dije que yo ya me quería ir de ese diabólico lugar, así que me dirigí hasta donde se encontraba el instructor acompañado de Daniel y Bruno y le conté todo lo sucedido. Su reacción era lo menos que me esperaba, solo soltó una carcajada y me dijo que ya estábamos grandecitos para andar con esas historias. Al oír todo eso me quedé congelado, yo me preguntaba que si cómo le haríamos para librarnos de la noche que se acercaba más al paso de las horas. No teníamos mucho tiempo, así que no dudé y no me quedé para seguir la excursión de ese día, así que Daniel me siguió. Tenía que ir a la habitación esa para guardar todas mis cosas. Daniel solo me preguntaba cómo le haríamos si el instructor no nos había creído. Yo solo le decía que siguiera en lo que estaba, ya que yo tampoco sabía cómo le haríamos para pasar esa noche. Daniel me sugirió que le pidiéramos a Bruno que si nos dejaría pasar la noche con él y su compañero Juan. A mí me pareció una idea aceptable, ya que yo creía que el problema era el cuarto. Esperamos a que llegara Bruno para pedirle que si nos dejaría pasar la noche en su habitación, ya que Daniel y yo no queríamos volver a entrar a ese cuarto del demonio. Bruno llegó, fue lo que dijo Daniel. Bruno al vernos fue directo hacia donde nos encontrábamos y nos preguntó que si en qué habíamos pensado, así que le contamos si nos dejaría pasar las horas de la noche en su habitación. Para nuestra suerte él y su compañero Juan aceptaron, así que Daniel y yo esperamos a que el instructor pasara por cada una de las habitaciones inspeccionando que todo se encuentre en orden para el descanso. Ya a las horas más tarde, ya que todo se encontraba tranquilo, Daniel y yo fuimos a la habitación de Bruno. Él ya nos estaba esperando. Ya estando ahí los tres solo esperábamos que nos dieran las 5 de la mañana para regresar a casa. Yo ya me sentía tranquilo ya que no tenía que pasar la noche de nuevo en ese cuarto. Era obvio que no dormiría ya que después de lo ocurrido la noche anterior no quería cerrar los ojos de nuevo. Yo le sugerí a Daniel que tratara de dormir, que yo le avisaría cuando llegara la hora de irnos, pues se veía un poco cansado, así que cayó dormido. Así que yo para hacer tiempo me puse a hacer cualquier cosa, pero confieso que yo también estaba cansado, ya que la noche anterior había estado muy pesada, y al ver como todos dormían sin ningún problema eso me mantenía tranquilo. Todavía la noche era joven, todavía iba a la mitad, hasta que me llegó el aburrimiento y sin darme cuenta caí dormido a las horas de la noche.
Entre los sueños me despertó Daniel entre gritos y llanto. Yo recién despertado no sabía qué carajos pasaba, así que calmé a Daniel y solo señalaba entre gritos hacia donde dormía Bruno y su compañero Juan. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué había pasado, ya era de día, solo deseaba que fuera una cruel broma que me estuviesen jugando, pero me acerqué al lugar de Bruno y al destaparlo de las cobijas vi que le habían hecho algo horrible. Eso era lo más horrible y perverso que le podrían hacer a una persona. Al igual que a su compañero se les podía observar cómo se les fue cruelmente costurado sus labios, los ojos y rostros cortados con una clase de navaja hubieran pasado sobre ellos y sin dejar un rastro de sangre. Al ver todo esto recordé la cabeza de bebé que me había mostrado ese demonio, así que me quedé congelado, no lo podía creer. Daniel solo gritaba, él lo hizo, él lo hizo. También hará lo mismo con nosotros. Yo sin palabras trataba de calmarlo y sacarlo de la habitación para que no siguiera viendo ese acto tan maquiavélico, pero los gritos de Daniel alertaron a los demás, así que el instructor llegó de inmediato, así que al entrar nos preguntó que si por qué tanto alboroto. Lo único que le pude decir es que se lo habíamos advertido y nos había ignorado. Él volvió a ver hacia donde se encontraba Bruno, no tuvo palabras, se quedó en completo shock. Lo único que nos dijo fue que si como habíamos sido capaz de hacer semejante cosa, Daniel no estaba en condiciones de hablar, así que le dije que nosotros no habíamos hecho nada, que había sido el mismo diablo quien había hecho todo eso. Él por lo absoluto no me creyó. En ese mismo instante los días que quedaban de excursión se cancelaron, al lugar llegaron policías de toda clase, era obvio que nosotros éramos los sospechosos. Tuvimos muchos problemas legales pero no se nos pudo culpar de nada ya que éramos menores de edad, al menos todo ya transcurría normal ya estando cada quien en nuestras casas, solo lo que quedaba por hacer era olvidar y superar la ausencia de Bruno. Los días pasaron y empecé a tener pesadillas respecto al demonio ese. Podía ver a Bruno morir ante mí, así que le platiqué a Daniel y me contó que él ha soñado con lo mismo, que ya no podía más, que era de todos los días soñar con esa cosa. Daniel ante la desesperación del paso de los días le cuenta a todos, pide ayuda a sus padres, los cuales preocupó mucho y pensaron que Daniel quedó muy afectado psicológicamente por lo ocurrido durante el viaje, así que Daniel fue internado en un hospital psiquiátrico. Yo en lo absoluto estoy igual, no soporto más, pero no le quiero decir nada a nadie por miedo a que a mí también me encierren, pero cada que paso las noches siento que esa cosa se apodera cada vez más de mí, ya ni me siento seguro en mi propia casa. Estoy seguro que me hará lo mismo que a Bruno, no sé por qué me está haciendo sufrir tanto a mí y a Daniel, pero sé que ese día llegará, está cada vez más cerca, lo sé. Si alguien me pudiera ayudar a cómo zafarme de esta, ya que esta cosa todos los días me tortura, sé que algún día se cansará y me asesinará como a Bruno. Me estoy volviendo más que loco, ayuda, por favor ayúdenme.